somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de él. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. ¡Dios mío! ¡Siento a papi! ¡Siento a papi! No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. ¿Cuánta herejía en 3 minutos? A mí suélteme con eso. Suélteme todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal, activen la campanita, comparten, porque somos el toque de queda con los maestros. Todos somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de él. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. ¡Dios mío! ¡Siento a papi! ¡Siento a papi! No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. ¿Cuánta herejía en 3 minutos? A mí suélteme con eso. Suélteme todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal, activen la campanita, comparten, porque somos el toque de queda con los maestros. Todos somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de él. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. ¡Dios mío! ¡Siento a papi! ¡Siento a papi! No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. ¿Cuánta herejía en 3 minutos? A mí suélteme con eso. Suélteme todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal, activen la campanita, comparten, porque somos el toque de queda con los maestros. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos los siervos y siervas de Dios, hermanos, amigos, cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, que están en toda la faz de la tierra. En este hermoso día traemos un poderoso debate que estará cargado de mucha gasolina, benzina y todo lo que prenda en el nombre de Jesús. Así es que quien les habla, el pastor Elvin Manuel Reynoso, cariñosamente el pastor Bacano. En este momento vamos a fungir como mediador o como árbitro en esta masacre que se avecina. Tenemos dos grandes, poderosos maestros quienes van a debatir un tema muy importante. El tema a debatir en esta oportunidad es ¿dónde está el verdadero Israel? ¿Quién es el verdadero Israel? ¿Cuáles son? ¿De qué etnia provienen? Y todo lo que tenga que ver con la historia de Israel. Y en este caso, voy a leer primero las reglas del debate y luego presentar a cada uno de los contendores. Tenemos 10 minutos para cada uno para presentar su tesis. Tenemos 5 minutos a cada uno también para la refutación de esa tesis. Tenemos 3 preguntas para uno, 3 preguntas para el otro. Una pregunta de uno espera la respuesta del otro y el que pregunta la refutación. Luego el otro hace la otra pregunta, espera la respuesta y entrega su refutación ahí mismo. Luego de 3 preguntas cada uno, entonces tenemos 10 minutos de disparo al aire libre, frente a frente, un frente a frente entre ellos, un face to face, cara a cara. Así que, mis amados, vamos a iniciar este hermoso debate que sé que estará cargado de mucha bendición para nosotros. Será una hora cargada de mucha información y vamos a presentar, claro que sí, a nuestro hermano Ben David, nuestro hermano Navid Ben David, para que él le dé su saludo y se presente. Amén, gracias y paz a toda la audiencia que estará viendo este video. Estamos por aquí para ¿verdad? Compartir las escrituras, la palabra del Señor, para que sea de edificación a todo oyente que dedicará de su tiempo para conocer un poco más de lo que
es la historia de los hebreos, los judíos y sus profecías según las escrituras. Muy bien, muy bien. Ahí está presentado el Super Ben David, hombre poderoso. Y el otro contendor, que ustedes ya lo conocen, es nuestro hermano y amigo Nazi, que se va a presentar y lo va a saludar. Hola, no soy Nazi, soy Daniel Nazareno. Es un mal sobrenombre que me han puesto aquí. Pero nada, estaré defendiendo la premisa de que el verdadero Israel son los, por más loco que suene, porque para mí también fue algo loco cuando lo escuché, es que el verdadero pueblo de Israel son los negros e indígenas que pasaron por la esclavitud aquí en América y sus relacionados, ¿verdad? O sea, todos aquellos que han cumplido con las maldiciones de Deuteronomio 28 y Levítico 26 y que encajan en profecías según la Biblia. Porque eso es lo relevante. ¿Quién encaja en el perfil bíblico? Bueno, mi gente, ya ustedes estuvieron escuchando a nuestro hermano Daniel Nazareno, quien se va a fajar con sus guantes. Sabemos que este va a ser un debate tranquilo, en paz. Son dos buenos contendores y vamos a echar entonces las vueltas al globo y la suerte estará de parte del que esté mejor preparado. Así es que vamos a dejar que inicie nuestro hermano Daniel Nazareno con su exposición y tiene a partir de este momento 10 minutos y arranca el tiempo. Ok, así como estuve diciendo, lo importante no es quién la ONU o los Rothschild establecieron en la tierra de Israel como Israel. Eso yo no lo voy a discutir porque eso es una realidad, ¿verdad? Allá hay un estado que se llama Israel. Sin embargo, lo que yo vengo a defender y para mí lo que es relevante es quién es el Israel según la Biblia y que puede ser comprobado en la historia también. O sea, que el perfil bíblico encaje también en la historia, que tengamos testimonios históricos de esto y que podamos comprobar con arqueología, historia, etcétera, etcétera. Pero siempre teniendo como fundamento la Biblia, porque Israel no fuera importante si no fuera por el relato bíblico que vemos en las Escrituras. De lo contrario, no hay nada relevante de Israel. ¿Me entienden? La razón por la que Israel es importante en tema de debate es porque hay unas sagradas escrituras que dan los testimonios de esta nación y su relación con el Creador. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo voy a pasar a demostrar cómo los descendientes de negros e indígenas son el verdadero Israel. Por más loco que suene, porque a mí me sonó loco también, solo que yo las cosas locas, ¿verdad? No las descarto porque el punto es que por más loco que aparentemente loco que suene, si es comprobable. Y yo tratando de desmentir esto, terminé creyendo en esto porque hay demasiada evidencia, pero que obviamente no se enseña como tal. Bien, entonces voy a pasar precisamente con el perfil bíblico. Definamos el perfil bíblico de quién es Israel y qué pasaría con Israel en la profecía y ver si podemos encajar esto al grupo que yo estoy diciendo que es el verdadero Israel. Ok, en Génesis 15:13, ¿verdad? Con el patriarca Abraham se hace un pacto cuando el Padre Celestial le dice que haré de él una nación. Y aquí hace el sacrificio del pacto, ¿verdad? De animales, partiéndolo por mitad, ¿verdad? Que es un pacto que se hacía en el Medio Oriente. Pero voy a enfocarme en el versículo 13, donde dice: entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Muchas personas creen, incluso yo crecí creyendo, que esto se cumplió en Egipto, pero esto no es así. Porque incluso cuando nosotros vemos el apóstol Pablo hablando precisamente del periodo desde Abraham hasta la liberación de Egipto, tenemos que él mismo testificó que la promesa a Abraham, ¿verdad?, se hace y que luego 430 años después el pueblo es liberado cuando se da la ley. Que eso está en Gálatas
Eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 17, donde dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, esto está hablando del Sinaí, no lo abroga para invalidar la promesa. En el Sinaí ya Israel estaba liberado de Egipto. O sea, que quiere decir que los 430 años, así como lo testifica la Septuaginta, ¿verdad? Es desde Abraham, desde los patriarcas hasta, no solamente la Septuaginta, sino también el Pentateuco samaritano, es desde Abraham hasta la salida de Egipto. Entonces, quiere decir que fue mucho menos tiempo que Israel estuvo esclavo en Egipto. Y voy a pasar a demostrarlo con las escrituras. Éxodo capítulo 1, versículo 6 dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Ya José había muerto, toda esa generación, y luego, tiempo después, vemos que dice en el 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Para avanzar en el tiempo, lo pueden leer con más calma después. Voy a pasar al 13. Y dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. La esclavitud comienza aquí, con este faraón. Antes de eso, los israelitas estaban bajo el protectorado de José en Gosén. Y recuérdense que Egipto había perdido todo, o sea que ellos no estaban pasándola mal. Ellos eran los ricos de la tierra. ¿Entiendes? Y eso es lo que le molesta a este faraón. Entonces, ¿qué pasa? Este faraón inicia la esclavitud y vemos que hay otra acción que él demanda y es que la matanza de los niños. Entonces la matanza de los niños, como vemos en el 22, entonces faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces vemos que este mismo faraón que inició la esclavitud, inició la matanza de los niños. ¿Quién se salva de la matanza de los niños? Nosotros tenemos que Moisés se salva de la matanza de los niños. Entonces quiere decir que para el tiempo del que nació Moisés, estaba la matanza de los niños y a la misma vez la esclavitud. Por ende, si yo me voy a Éxodo 7:7, y ahora voy a unir todos los puntos para el que está perdido, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a faraón. Quiere decir que desde el nacimiento de Moisés hasta que él se presenta a faraón, lo que tiene son 80 años. Si la esclavitud comenzó para los tiempos de que Moisés nació, quiere decir que no podemos obtener 400 años de esclavitud en Egipto. Lo que podemos obtener de Egipto es precisamente que fue alrededor de 180 años o 200 años si usted quiere, pero no más de ahí. ¿Me entienden? Porque este faraón muere y Moisés es librado, libera al pueblo con el siguiente faraón. Entonces, teniendo eso en cuenta, es imposible dar este cumplimiento en Egipto. ¿Dónde sí se cumple esto? El único episodio en la historia. Imagínense que nosotros estamos equivocados con la premisa que estamos presentando. Pero el único episodio que existe de un pueblo yendo a esclavitud 400 años es aquí en América, desde el 1494, que es cuando inicia la colonia Isabela, porque Colón viene aquí en 1492, se devuelve a España y vuelve 2 años después, en el 1494, y funda la colonia Isabela. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo hebreo funciona de la siguiente manera. Génesis 1:14 dice que el sol, la luna y las estrellas nos servirían para nosotros contar el tiempo. Si nosotros tenemos que el sol me define los días y la luna me define el paso de los meses, entonces la luna tiende a renovarse en 30 días aproximadamente. Entonces tenemos 30, por eso en profecía se cuenta 30 días por un mes. Si usted multiplica 30 por 12, tome la calculadora, 30 por 12 nos da 360. O sea que un año hebreo, o según la creación, tiene 360 días aproximadamente, versus 365 días que es el calendario actual que nosotros tenemos. O sea, 5 días menos. Si usted multiplica eso por 400, nos da un total de 144,000 días. 8 minutos. Estos son 4, que ya van 8 minutos. Sí. ¿Que van 8 minutos? Sí. Si necesita 5 más, le damos está bien. El punto es que nosotros tenemos que, si nosotros hacemos el cálculo, nos da a nosotros 144,000 días.
Y estos 144,000 días, ahora yo lo tengo que cajar en 365. Tengo que hacer una regla de 3 porque voy a buscar fechas en un calendario diferente, que es el calendario gregoriano. Si yo divido 144,000 días entre 365 días al año, entonces tengo ¿cuánto? Tengo 394. Haga el cálculo. Si usted le suma a la fecha de inicio de la esclavitud aquí 394 años, que es 1494 más 394, nos da 1888, y es específicamente en ese año, en 1888, que la ley áurea en Brasil se proclama y es el último país que abole la esclavitud con esa ley áurea. O sea, que quiere decir que es exactamente y precisamente 400 años de esclavitud que hubo aquí en América, donde negros e indígenas fueron esclavos. Ahora, ¿por qué estas dos personas si son diferentes? Cualquiera pensaría. Bueno, precisamente en Oseas nos dice, en Oseas 7:8, si no me equivoco, nos dice claramente que Efraín se ha mezclado entre los gentiles. Quiere decir que, exacto, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Ustedes saben que la diáspora, que fueron distintas diásporas, ¿verdad? El reino del sur y el reino del norte fueron a diferentes sitios y se mezclaron con diferentes personas. Por eso nosotros no estamos predicando fisionomías necesariamente. Entonces, esto usted se lo suma, que el único episodio en la historia de 400 años de esclavitud, más las maldiciones que vemos en Deuteronomio 28, son precisamente... Tiene las 10 minutos cumplidos. Si necesita algo más para completar la idea... Cierro la oración. Cierre, concluya. Con esto, nosotros tenemos que el único pueblo que cumple con las maldiciones que vemos, el perfil profético de maldiciones que vemos en la Biblia, son los negros e indígenas y otros grupos también, pero que no son los que están allá en la tierra. Bueno, señoras y señores, ahí estuvo desplayada toda la teoría que tiene nuestro hermano nazareno, Daniel. Navid está por ahí calentando su guante para venir a tirar también unos misiles que trae por ahí. Así es que comparta este video, denle like, comente, haga que este video llegue mucho más lejos de lo común. Entonces, amados, continuamos ahora con los 10 minutos a partir de este momento de nuestro hermano Navid. Amén, gracias y paz nuevamente cada uno de ustedes. Queremos iniciar este asunto, ¿verdad? En la parte de mi exposición y hablar sobre de las profecías que tienen que ver a lo que tenga que ver con la casa de Israel, con la casa de Judá. Todos sabemos cuál es, ¿verdad? La división de estas expresiones, de las 10 tribus y de las 2 tribus de Jerusalén y Judá, ¿verdad? Que hace representación de Judá a lo que hoy en día como los israelitas, como así le llaman, establecido en el 1945 por la ONU, ya que todas las escrituras vemos en Jeremías, Isaías, los profetas, ¿verdad? Que después de la deportación babilónica es donde surgen todo lo que tenga que ver las profecías mesiánicas para la restauración del pueblo de Israel. Concernientemente a los textos establecidos por nuestro hermano nazareno, hace referencia a la Torá, ¿verdad? Para querer darle un cumplimiento a una profecía histórica de una nación, ¿verdad? ¿Cómo que se llama esa nación? Dice? La nación que tú dices, ¿cómo que se llama? ¿Cuál? Negro, indígena, ¿cómo es? Ah, o sea, el grupo de negros e indígenas. Los negros indígenas, para establecérsela específicamente a esa generación. ¿Cuántos años como han pasado de ella? Han pasado más de 3,000 y pico de años de esas profecías, más de 3,000 y pico de años. La Tanaj, la Torá, ¿verdad? Así se le conoce. Es una biografía histórica del pueblo de Israel, una composición histórica. Cómo el pueblo de Israel, el Eterno lo toma siendo nada, ¿verdad? No siendo una nación establecida, lo vuelve una nación, le da legislación, le da un salvador, quien se le conoce como Moisés, lo libera de una esclavitud de los egipcios
para hacerlo una nación a través del tiempo. Todo el texto de la Tanaj, desde Génesis, ¿verdad? Desde Génesis hasta Levítico, Deuteronomio, Devarim, todos esos textos, todos esos libros, hace referencia a lo que tenga que ver con el pueblo de Israel que estuvo en el desierto, porque esa es la parte histórica del pueblo de Israel que estaba en el desierto del pueblo hebreo, porque más luego que se le llama Israel, más luego que se le llama Casa de Judá, pero lo que tenga que ver con la parte histórica se establece en la Tanaj de la composición como nación. Lo que yo digo que es un poco como contraproducente tomar un texto de la Torá, para querer establecerlo como una profecía 3.000, 4.000, no, más de 5.000 años después, ¿verdad?, de este texto escrito, para establecerlo a unos indígenas, a los negros. Si nosotros vemos que todos los negros que fueron colonizados o fueron dispersados cuando este hombre Colón estaba haciendo sus asuntos de descubrimiento de tierra y todo eso, vemos que aquí en República Dominicana, en la parte de Haití, ese lado por arriba, en Cuba, en todos esos lugares, si ellos son el verdadero Israel, pues como cultura deberían de establecer tal conocimiento como verdadero Israel. Conocedores de Torá, conocedores de cultura hebrea, conocedores de todo lo que tenga que ver con las enseñanzas que fueron establecidas por el Eterno. Y hoy en día vemos el fruto de sus manifestaciones de lo que tenga que ver con ideologías religiosas. Los que más practican el vudú, hechicería, todo lo que tenga que ver con esas cosas demoníacas, es manifestado por estas personas. Entonces, es algo como contraproducente decir que estos negros, ¿verdad?, que hoy en día se conoce el vudú en República Dominicana, es por ello, establecido en Haití, en Cuba, se conoce la brujería, es por ello. Los indígenas se desaparecieron porque la mezcla y en todo ese asunto de colonización, al matar tanta gente, todo ese asunto, mataron a los hombres indígenas y quedaron las mujeres, y con ellas fueron que pudieron reproducirse. De ahí salen los dominicanos con una mezcla de esta línea africana. De ahí salen los dominicanos junto con una mezcla europea. Entonces, si nosotros queremos hablar de la nación de Israel establecida, los que están en Israel ahora mismo, ¿verdad?, tenemos que tomar textos establecidos por los profetas, los Nevi'im. Repito, no existe un texto profético que hable de juicio o restauración o castigo fuera de los profetas. Incluso el término Mesías, el concepto mesiánico, nace después de la deportación babilónica. Nace después de la inundación de Persa, que fue a la casa de Israel. Ojo, que hay que tener en cuenta que la deportación babilónica de los babilonios fue diferente a la inundación que tuvo Persa en Judá. Porque los babilónicos tenían por costumbre quitarle los dioses, quitarle sus culturas, quitarle sus enseñanzas y establecer la de ellos. Los persas dejaban las enseñanzas de que la nación de que ellos se empoderaron, le dejaban su conocimiento, le dejaban sus dioses, y ellos se quedaban siendo opresores de esa nación sin quitarle sus culturas. Ojo con esto. Si esta nación son los verdaderos, los indígenas y los aborígenes, yo me pregunto y hago una pregunta a la audiencia, ellos pueden comentar ahí, ¿cuál es el fruto, verdad, que ellos nos han traído a nosotros o que nos han dejado como conocedores de la Torá y sus enseñanzas? No veo ninguna. No veo ninguna. La parte histórica no veo ninguna. Cuando Colón vino aquí no vio un aborígeno hablando de la Torá. Cuando fue a África no vio un africano hablando de la Torá. Entonces, después de la destrucción del templo de Jerusalén, en el año 70, por el emperador Tito,
parte de los hebreos, de los que estaban en Jerusalén y en Judá, tuvieron que, una parte se fue a Babilonia, otra parte se fue a Europa. De ahí más adelante, por esa persecución, otros quedaron, otros lo mataron, otros lo esclavizaron. Esta etnia judía que se fue a la diáspora, mantuvo la cultura. A través de sus tradiciones judías, conocemos la Gemara, conocemos la Mishnah, conocemos el Talmud, conocemos un sinnúmero de manuscritos, ¿verdad?, que fueron compuestos por esta persona. 8 minutos. Por estas personas que se fueron a la diáspora por causa de la persecución. Y gracias a ellos, no gracias a los aborígenes, no gracias a los africanos, hoy se conoce lo que tiene que ver las escrituras o la Torá. No gracias a los aborígenes, ni a los indígenas, ni a los africanos, como él le quiera llamar. Repito, no existe un texto de la Torá que haga referencia, que no sea un método de enseñanza para referirse a lo que tenga que ver con las 12 tribus de Israel, de Jacob. No existe un texto que hable sobre restauración, sobre juicio y sobre condenación a estas 12 tribus. Que no sea lo que estuvieron en Egipto y se componieron como nación en Israel. Puede seguir con esa parte. Bueno, señoras y señores, no gastó sus 10 minutos el señor Ben David. Hasta ahora, señores, esta guerra de disparos hasta ahora está siendo bien ejecutada. Tenemos en mi mano izquierda al nazareno que dice que el conteo de los años no le da cuando habla de los 430 años que dice la Biblia que supuestamente duró el pueblo esclavo en Egipto, que no fue 430 porque Moisés derrocó al faraón y Moisés, dice la Biblia, que no tenía 400 años. Entonces tiene razón en parte con su verso bíblico que él tiene. Y Ben David dice, los aborígenes que estaban aquí eran gente que adoraban el sol, la luna y nunca hablaron de Torah. O sea, esta gente se están dando duro. Entonces prepárense porque ahora mismo vienen 5 minutos de refutación y le toca a mi hermano Nazareno iniciar estos 5 minutos cuando el reloj marque ya. Ok, muy buena interacción que he escuchado, pero por favor, voy a ir muy rápido porque hay mucha información en poco tiempo. Por favor, pausen el video cuando lo vean, etcétera, y tomen nota. Ben David dice, han pasado más de 3,000 años para ver un cumplimiento de estas cosas de esta manera. Por ejemplo, en Deuteronomio 30 nos habla, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepintieras en medio de todas las naciones a donde te hubieras arrojado Jehová tu Dios, ¿verdad? Y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en la parte más lejana que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que tus padres. Esto es una profecía que no se ha cumplido y esto se profetizó para el mismo tiempo que se profetizó las maldiciones de la ley, Deuteronomio 28 y Levítico 26. Quiere decir que va a tener un cumplimiento incluso mucho más lejos de esto. Porque Israel nunca ha estado, ¿verdad? Bueno, supongamos, él cree que en 1948 fue cumplimiento de profecía de Israel volviendo a la tierra, después de que habían sido sacados de la tierra, ¿verdad? Entonces, si eso es así, quiere decir que esto fue mucho más tiempo que lo que yo propongo. O sea, la diáspora de Israel aquí está predicha, y el volver a la tierra también. Y lo que él propone se tomó más tiempo. O sea que es una falacia presentar la imposibilidad de una profecía cumplirse por más de 3,000 años. Él dice, la Torá no se debe tomar para aplicárselo. Bueno, que yo sepa, eso es contradecir las escrituras, porque por ejemplo, en el mismo capítulo donde están las maldiciones de la ley, nos dice claramente
en el versículo 45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. O sea, por la desobediencia, ¿verdad? Y serán en ti, ¿por qué? Por señal y por maravilla. Es un indicativo, una marca, un distintivo de quién sería el pueblo, ¿verdad? Estas maldiciones, ¿verdad? Y en tu descendencia para siempre. O sea que sí, la misma Torah me dice a mí claramente que sí, que se lo aplique, porque es una señal. Estas maldiciones serían señal. Quien sea que estuviera pasando por estas maldiciones era el pueblo de Israel, porque son maldiciones muy únicas y yo puedo demostrar que todas estas maldiciones cumplen con el grupo que yo estoy diciendo y no cumplen con más nadie en el mundo. Tenemos que él dice, si son el pueblo deberían saberlo. Bueno, que yo sepa, esto contradice lo que dice Oseas cuando dice lo siguiente, ¿verdad? En Oseas capítulo 1 versículo 9 dice: y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Aquí el Padre Celestial se está divorciando de la casa de Israel. Ese es el contexto, ¿verdad? Dice que la casa de Israel es el reino del norte. Israel se dividió en dos, casa del norte y casa del sur, ¿verdad? Entonces dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, ¿verdad? Vosotros no sois mi pueblo, o sea que ya ellos no serían reconocidos como israelitas, ¿verdad? ¿Qué dice? Les será dicho, sois hijos del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en cuenta, es otra falacia. Él dice, bueno, es que ellos siguen el vudú. Y dice también, ellos siguen el vudú y Israel, el fruto de ellos, ¿verdad? El fruto de ellos ha sido brujería. Le queda un ¿verdad? minuto. Wow. Le queda brujería. Si quiere ponemos 3 minutos más. No, tranquilo. Es brujería. Bueno, precisamente eso es lo que dice Deuteronomio 28 que sucedería con Israel. Cuando nos dice claramente en el versículo 64, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Qué estarían leyendo Torah según esto? No, estarían adorando dioses de palo y piedra. ¿Qué eran los semías? Dioses de palo y piedra. Entonces, cuando nosotros tenemos que me dice él, si son ellos, Colón no vio a indios hablando de la Torah. Bueno, ¿por qué entonces se trajo aquí un traductor de hebreo llamado Luis de Torres? Y precisamente cuando tú investigas sobre él, te dice que Colón sabía que él tenía la esperanza, de encontrarse a las tribus perdidas de Israel. Incluso usó Segunda de Esdras capítulo 6 para demostrar esto, que es un libro donde dice que Israel estaría en un lugar donde no había sido habitado. Eso es lo que saben. Si quiere que le demos 3 minutos más para que usted desarrolle bien. No tengo más información. Esa refutación. Voy a empezar ahí mismo con Colón. A través de la historia se ha creído que Colón era un marrano. ¿Por qué Colón era un marrano? Para la audiencia que no entiende que era un marrano. Bueno, en el tiempo de una de las persecuciones que tuvieron los hebreos, ¿verdad? Por Alemania, ellos tuvieron que esconder su cultura, sus enseñanzas, por este asunto de convertirlo al cristianismo de una forma hostil. Los judíos que estaban en la diáspora tenían que ocultar su religión. Celebraban su fiesta de forma oculta, en secreto. Eso se le llama marrano. ¿Por qué se conoce que Colón era marrano? Porque todo lo que él sustraía, esos robos que él hacía, su masacre que él hacía, todos esos bienes que él obtenía, se lo daba a niños menores de 15 años, a viudas y a huérfanos. ¿Dónde nosotros vemos esto? En los principios de la Torah. Parte de los diezmos que se tomaba en el Benjamidá, se le daba a las viudas, a los niños menores de 15 años y a los huérfanos. Colón como conocedor, así que se cree hoy en día, como conocedor de la Torah, él tenía el conocimiento de a quién él, ¿verdad?, colonizaba. Como él dice que trajeron personas para traducir el hebreo. No sé cómo ellos aprendieron el hebreo en la diáspora.
nacidos en este asunto por aquí, por estas tierras, ellos aprendieron el hebreo. Si Israel, el que está ahora mismo actual, allá en Israel, ahora mismo actual, no es el Israel bíblico, entonces nosotros no hacemos nada predicando las escrituras. Isaías 66, verso 8, dice: ¿quién oye estas cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosas? ¿Concebirá la tierra en su día? ¿Nacerá una nación? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Esto es una profecía de la restauración del Estado de Israel. Jesús dijo en Mateo que cuando vean que la higuera está dando fruto, así que dice más o menos el texto de la profecía de Jesús, vean que se está acercando cerca sobre algo así que habla sobre la restauración, que habla de la restauración de Israel, de Mateo, cuando Jesús habla sobre esta profecía. Y esta profecía establecida, dicha por Jesús también, y dicha por Isaías, y dicha por los demás profetas, se cumple en mayo de 1948. El 14 de mayo de 1948 se cumple esta profecía, donde la ONU reconoce el Estado de Israel como nación. Y está establecido por los profetas, por los nevín, de que esta nación nacerá. Dice el texto que nacerá y dará luz a sus hijos, acerca de lo que tenga que ver con esta nación de Israel, del Estado de Israel. No podemos tomar, vuelvo y lo repito, porque se tomó para hablar de la contribución que tiene la Torah por cumplirla y por desobedecerla, que trae sobre nosotros maldición o bendición. No podemos tomar esto para referir que así son las profecías que están escritas en ella. Eso no es una profecía, es una retribución de maldición como de bendición. Honrará a tu padre y a tu madre, y tus días serán alargados. Eso es una contribución de bendición. 4 minutos. Una Torah, una ley con bendición. Tú cumples a Torah, te cumples el mandamiento, tendrás una contribución de bendición. No para tomar de un texto de ahí histórico para querer establecerlo como una profecía. Ahora, para nosotros hablar de la profecía del Estado de Israel, tenemos que hablar de Isaías, tenemos que hablar de Ezequiel, tenemos que hablar de los profetas para hablar del Israel después de la deportación babilónica. Porque son casos muy diferentes. La Torá habla de Israel saliendo de Egipto y siendo nación. Luego a través del tiempo. Vienen estas naciones, inundan a Israel y el Estado de Israel y lo dispersan. Bueno, damas y caballeros, esto está candente, esto está terrible. Yo no sé si usted se está gozando ahí, donde usted está, detrás de ese celular o ese televisor, esa computadora, pero yo estoy aprendiendo inmensidades con estos dos titanes de la palabra de Dios, hablando acerca del Israel. Conocí ahora que al señor Colón le llamaban marrano, y ya usted sabe cómo está esto prendido en candela. Dele like, comparta, suscríbase. Es importante que usted se suscriba, no solamente lo vea, porque ahora vamos a entrar en la etapa de las preguntas. 3 preguntas para cada uno, y vamos a iniciar en el mismo orden con la primera pregunta de nuestro hermano Daniel Nazareno. Ok, mi primera pregunta es, ¿quién ha cumplido o cuándo se cumplió los 400 años de esclavitud de Génesis 15:13 y quién los cumplió? O sea, dame el contexto histórico de eso. Si no lo cumple Israel saliendo de Egipto, no lo puede cumplir más nadie que no sea Israel en la diáspora después de la deportación babilónica. Sí, pero no me diste un grupo, porque ambos sabemos que es Israel el que lo tiene, porque eso es lo que dice el texto.
Yo lo que estoy preguntando es... El de Isaías hace referencia al éxodo. No. ¿Qué familia que él quiere No, decir? yo digo, ¿qué gente cumplió y cuándo? Que tú lo puedas demostrar históricamente. Mira, este grupo fue esclavitud durante 400 años, como dice el texto. Entonces, el texto, claro, habla sobre la esclavitud de los hebreos que tuvieron en Egipto. No lo dice. Sí, pero tiene que dejar que él conteste y después tú lo refutas. Lo que pasa es que él no está respondiendo a mi pregunta porque no la está entendiendo. Génesis 15:13 no menciona Egipto, por ende, ¿quién fue que cumplió esto? ¿Qué familia tú dices? ¿Qué gente fue? ¿Qué gente? Exacto. Si él cree que fue en Egipto... ¿Quiénes fueron los que estaban ahí? Israel cuando estuvo en Egipto. Bueno. ¿Descendiente de quién es una era? respuesta, pero si él me responde que si no es este, no me está dando una respuesta. Perfecto. No, exactamente. Tuvo que ser obligatoriamente en el éxodo. Ok, perfecto. Entonces, mira por qué no es así. Y es porque el tiempo no da. ¿Entiendes? No podemos obtener ni cerca de 400 años. No podemos obtener ni cerca de 300, ni siquiera. Bajo ninguna circunstancia. Nosotros tenemos que el faraón que ordena la esclavitud es el mismo que estaba vivo cuando Moisés nació. Después que Moisés nace, ese faraón muere. Vamos a ponerle que ese faraón vivió 150 años. ¿Verdad? Y después el otro, recuerda que son 80, vamos a sumarle los 80 más. 150 más 80, ¿cuántos son? 230 años. ¿Llegamos a 400 con eso? No. Entonces, eso demuestra que no fue ahí. Y me hubiese gustado tal vez otra opción, pero vemos que es lo mejor que él tiene. Bueno, seguimos entonces ahora con Ben David la pregunta que él tenga para luego refutarle la respuesta. No, pero que específicamente, en las escrituras establece 400 años de esclavitud de los israelitas. Sí, pero ahora te toca hacerle una pregunta. Ahorita, tú anota eso para que ahorita en el turn to turn tú le entres. Mira por qué eran 400, por esto y esto. Entonces te toca una pregunta para él y refutársela cuando él te conteste. Si está bien, si te la contestó bien, te queda tranquilo. Si no, lo revienta ahí mismo. ¿Cuál es el fruto que han traído que trajeron los indígenas, que dejaron como yo estuve explicando ahorita, los indígenas y los africanos? ¿Cuál es el fruto como nación de Israel, como verdadero Israel? ¿Qué legado dejaron? Sí. Ajá, ¿cuál es el legado? Bueno, América fue... Bueno, espérate. Okay. ¿Cuál es el legado que ellos han dejado, verdad? Han dejado a las naciones extranjeras. Sí. Y como cultura, ¿verdad? Como cultura, ¿qué influencia religiosa han dejado también, han sembrado? Bien, cuando estamos hablando de, por ejemplo, lo que ellos han contribuido, o sea, como gente, a lo que contribuyeron fue lo que dice la profecía que ellos iban a hacer, es ser esclavos, y por eso todo América ha sido construido por los negros y los indígenas, este mismo grupo, así como dice Deuteronomio 28. Y en cuanto a el aporte religioso, la Biblia nos dice, si ellos pudieran hacer un aporte religioso, entonces se descalificarían como el verdadero Israel, porque estamos hablando que el aporte que ellos hicieron, ¿verdad?, fue previo. Porque cuando tú estás hablando de los judíos en Europa, por ejemplo, los que sacaron de España, tú que trajiste el caso de Colón, y Colón estuvo geográficamente en España, ¿verdad? Esos marranos, ¿verdad?, que tú hablas, los que fueron expulsados, no los que se quedaron, los que fueron expulsados, ¿hacia dónde fueron? Fueron hacia Marruecos. ¿De qué color eran? Eran negros. Fueron a Cabo Verde, en África. ¿De qué color era? Bueno, Marruecos está en África. Pero estamos hablando al sur de África. Y el otro grupo fue aquí como esclavo. Vino como esclavo aquí. ¿Verdad? Sí. Y los que con suerte escaparon. Pero ¿cuál fue el aporte? Vaya ya al grano. ¿Cuál fue el aporte? aporte? No, lo que estoy diciendo, el aporte de la Edad Media religiosa, ¿verdad?, son ellos. Son este grupo de judíos negros en Europa, que hay muchos textos que yo puedo traer, ¿verdad?, sin problema para demostrar estas cosas. Por ejemplo, el libro Race Knows No Color, algo así que se llama, ¿verdad? Vemos estos casos de judíos en Europa
precisamente siendo negros, y se habla de la distinción entre ambos. Incluso dentro de los sefardíes habían grupos negros y habían grupos blancos. Sí. Y habían también lo que se llamaban germanos, que son los Akenazí, ¿verdad? Que eran muy distintivos de los sefardí. Y en el primer siglo había. Perfecto. El aporte que él estaba diciendo, ese aporte al que tú haces referencia, eres esos judíos negros, no de lo que tú... ¿Y de dónde salen esos judíos negros? Esos judíos no, pero no me hagan una tertulia. Refútele eso. ¿Ya usted terminó su respuesta? No le he terminado. Con esto termino. Yo incluso iba a decir eso. Porque la procedencia es cierto. Los hebreos fueron a Europa. Pero lo que nos registra la historia es que lo que eran del grupo, que hoy en día son askenazí, son conversos al judaísmo. Perdón. Pero la pregunta es, ¿qué aporte dieron esos hebreos que usted llamó hebreo el verdadero Israel, a la tradición dominicana, a nosotros? ¿Qué aporte ellos dieron? Es lo que él quiere saber. Al mundo. Es que, por ejemplo, cuando él menciona, yo lo digo por lo que él mencionó. Yo lo digo porque lo que él mencionó, de que estos son los que preservaron los textos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mismo grupo es el mismo grupo de judíos que vinieron para acá. ¿Me entiendes? Que eran los ladinos, por ejemplo, los que estaban en España. ¿Me entiendes? Que fueron esclavitud, que son del mismo grupo que yo estoy hablando. No son del grupo que él hoy en día defiende. Ok, por el texto de la profecía, tú haces referencia a Génesis capítulo 15, verso 13. De los 400 años. Sí. Okay. Vamos a ver qué dice el texto. Pero usted está de nueva pregunta. Usted está de acuerdo. Sí, no, pero que contestaste con la Biblia de ahorita, lo que tú me preguntaste. Pero con la Biblia. Porque ahora tú hiciste otra pregunta. Oiga, ¿usted está de acuerdo con la contestación que él le dio acerca del aporte que hicieron los hebreos de ese tiempo cuando Colón aquí? No, porque él habló ahorita de los indígenas. Los indígenas no salieron de Jerusalén. Perfecto. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con el aporte que él dice? En fin, yo quiero saber cuál fue el aporte religioso. No, yo dije el aporte al que él hace referencia. El del único que él puede hacer referencia fueron hebreos negros, no lo que el grupo que él defiende, porque esos son conversos. Pero esos hebreos negros fueron los que inculcaron que debíamos de adorar el sol, como se adoraba aquí, que debíamos, porque porque eso es post-esclavitud. ¿Me entiendes? Eso es post-esclavitud. Y en el caso de los indígenas, eso es post-exilio. Que ya ellos iban a estar desviados. ¿Me entienden? Que es lo que dice la profecía. Los hebreos que estaban aquí estaban desviados. Sí, la profecía en numerosas veces dice que Israel iba a estar en la dispersión adorando a sus dioses. Entonces el aporte que dieron esos indígenas fue precisamente la de los indígenas no, yo me refiero a los judíos europeos, que son los que a lo que él hace referencia, que son los que han hecho el aporte. Esos son hebreos. Y por ejemplo, Etiopía, esos hebreos no fueron indígenas aquí. No fueron indígenas esos hebreos. Es que son dos grupos diferentes. Ok, los hebreos vinieron y sacaron los indígenas. No, tú no me estás entendiendo. Hay un grupo de conversos. Esos son los que él defiende. Él defiende conversos al judaísmo. Porque el judaísmo no necesariamente es etnia. ¿Me entiendes? En el caso mío, yo te estoy hablando de judíos étnicos que son los que preservaron la tradición. ¿Me entiendes? De incluso la que él hoy sostiene. Pero entonces, Colón encontró esos judíos aquí. Post 1492, esos son sacados de la península ibérica y son esparcidos a todos los demás sitios en esclavitud. Ok, Colón es quien lo trae. Él trae algunos, sí. Porque los primeros esclavos negros fueron sacados de España. Ok, Colón es que lo trae, él dice. Entonces, ¿no fueron los indígenas que estaban aquí? ¿Lo trae aquí al país? Que eran conocidos ladinos, como ladinos. Ok. Estos pueden buscarlo en la primera Bueno, mi gente, según puedo entender, como moderador, la contesta a su pregunta es que quienes traen, o sea, Colón a quien trae es a los judíos de etnia, que eran negros, y se encontraron aquí con el poquito de indígenas allá que dejaron en el primer viaje. Esa es la respuesta de él. O sea, que lo que ellos vinieron a aportar fue esclavitud, porque eran esclavos. Es lo que puedo entender. Su pregunta no fue aporte a América, fue aporte a las religiosos, a la religión. Al mundo, exacto. Al mundo. Exacto. Entonces, si usted está de acuerdo con esa pregunta o la quiere refutar y decirle eso no fue así por esto y por esto y por esto. Voy a hablar sobre el asunto de los 400 años. Él dice, no, porque ahí quiero hablar de texto. Para que ahora tú refutar la pregunta sobre el aporte religioso. Sí, pero guarda eso de los 400 años para cuando tengan el tú contra tú. Ahora, si tú sientes que lo que él contestó ahora está errado, está mal,
Entonces tú le refutas eso, tú le dices eso está mal por esto, por esto y por esto. No, porque el asunto es que él dice que el verdadero Israel no es que el que está en Israel ahora mismo. O sea, el que habla de Isaías 66, verso 8, donde habla de un cumplimiento, ¿verdad?, profético de que va a ser Estado. Ok. Pues esa hernia que él dice... Él no cree al nombramiento del Estado que le han hecho a ese Israel. Eso es lo que ese es otro, claro, porque no son los verdaderos Israel. Sí, pero lo que pasa es que la pregunta que tú hiciste no fue eso. Sí, lo que pasa es que... la aportación que hicieron religiosa. Ajá. Claro, porque lo que salieron en el año 70 fueron esos mismos que fueron dispersados para la diáspora de Europa. Sí, pero que esos que fueron dispersados en la diáspora de Europa no son los conversos a los que hoy en día tú le atribuyes los verdaderos. Él dice, que no hablando de ningún converso que atribuye nada, yo estoy hablando del Estado de Israel. No, él dice que aquí, estamos hablando de dos cosas. Él dice que aquí los que vinieron no aportaron nada a la religión porque vinieron como esclavos y vinieron ya vinieron esclavos de esa religión. O sea, no aportaron nada, fue la respuesta de él para tu mayor claridad. Pues no eran verdaderos israelitas. Exacto, ya entonces ahí tú estás refutando. No era verdadero israelita. Porque si no aportaron nada, ahí arranca. Porque los judíos de tanta nación que los persiguieron por causa de su concepto religioso, no pudieron con ellos y mantuvieron su nacionalidad como judíos. Donde quiera que llegaban. Mantuvieron su literatura judía. Es una refutación. La mantuvieron en secreto, la mantuvieron, si no se la prohibían en público, la mantuvieron en secreto, se convirtieron en marranos. Como ellos, por ser esclavos, llegaron aquí y practicaron el vudú y no el judaísmo. Perfectamente, señores, fíjense, para que entienda el pueblo llano, porque esto lo podemos entender nosotros que estamos involucrados, el pueblo llano que está ahí, la pregunta que David le hace a Nazareno es ¿qué aportaron los judíos que vinieron con Colón en términos de religioso o para la humanidad? Nazareno le dice no aportaron nada porque vinieron ya siendo esclavos, obligados a obedecer a otras cosas, servir a otros dioses según lo que él leyó ni siquiera dije eso. De que son dos grupos diferentes. Ahora lo están mezclando. Los que vinieron como esclavos para acá, que fueron un grupo, no fueron todos, ¿verdad? Esos, los que vinieron como esclavos para acá, vinieron como esclavos. Los que estaban adorando dioses o otros dioses eran esos que vinieron de África, pero que también eran grupos hebreos. ¿Me entienden? Pero que eran conocidos como hebreos, pero que ya se habían volcado a esas religiones, porque hay de todo un poco. Pero la pregunta que él te hizo no era hay si justos y hay injustos. Sí, pero la pregunta que él te hizo no fue si habían justos o no injustos. Él lo que te dijo fue ¿qué aportaron? ¿Lo justo o lo no injusto? El grupo que tú entiendas. Como se habló de aporte religioso, yo me enfoqué en los europeos. En los hebreos negros que estaban en Europa. Que estaban esclavos, que eso no aportaron nada. Entonces, Ben David lo refuta diciendo que entonces no podían ser judíos porque los judíos siempre guardaron su distinción y su cultura. Bien, pasó la primera pregunta, ahora le toca a Nazareno con su pregunta y luego la contesta Ben David y luego lo refuta Nazareno. Estamos bien hasta ahí. Nos fuimos. Ok, entonces, en Ezequiel capítulo 20, que hace referencia precisamente a eso que tú dijiste. Voy a hacer mi pregunta basada. Si lo está argumentando, no hay problema. Lo voy a para darle el fundamento para que él entienda la pregunta. Ezequiel 20, 34 nos dice: yo sacaré de entre todos los pueblos, ¿verdad? Y os reuniré de las tierras que está esparcido con brazo fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Señor, dice Jehová el Señor. ¿Verdad? Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Esto se cumplió en 1948, perdón. Pues aquí lo está recogiendo y entrándole a Israel. Esto se cumplió. Yo hablé de Isaías 66. Y yo estoy hablando del mismo episodio, que es cuando ellos entran a Israel. Entonces la pregunta es, como hay profecías que se complementan, mi pregunta es, ¿en 1948 se cumplió esto? ¿Sí o no? Sí, se cumplió. Ok. ¿Esa es tu respuesta ya? Sí, viene su refutación. ¿No quiere explicar por qué? Ok. Bien, entonces, viene mi refutación. Él dice que sí se cumplió. Yo quiero que entonces veamos en qué momento
Israel, los supuestos israelitas que fueron allá, ¿verdad? Fueron al desierto de los pueblos para que allí el Padre Celestial litigue con ellos, ¿verdad? Y fíjate cómo lo dice, como yo litigué con vuestros padres en la tierra de Egipto, ¿verdad? Así es que él iba a litigar y iba a entrar en los vínculos del pacto, que para nosotros los cristianos sabemos que es el nuevo pacto que está en Jeremías 31 y está en Hebreos 8:8. Y entonces aquí dice, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Y hoy en día vemos que allá la mayoría del pueblo es secular. Uno de los gay parade más grandes, o sea, de festivales o marcha LG 500. De todas las letras. ¿Verdad? Se dan allá. Allá hay toda clase de idolatría. Y entonces él está diciendo que este es el cumplimiento cuando aquí dice que los rebeldes, ¿verdad? Los que se rebelaron contra mí, de la tierra de su peregrinación los sacaría, pero que a la tierra de Israel no entrarían. Y él dice que eso se cumplió. Ahí vemos lo distorsionado que está su percepción de la profecía y de la historia. Bueno, señores, ahí vieron la refutación. Ahora le toca una pregunta a Ben David. David dijo que sí, que será el Israel. Él dice que no, porque de allá se está haciendo demasiada diablura. Así que vamos a pasar con Ben David. Dele like, comparta y esto está tremendo. Se está quemando esta cabina. Vamos con la refutación, Ben David. Ahí está tu cámara. ¿El texto que tú leíste ahorita cuál fue? ¿Cuál de todos? El texto que tú leíste casi. El de ahora, el que leíste ahora. Lee el texto ahora de nuevo, mismo, sí. Ahora mismo. Sí, léelo. Ezequiel 20, del 34 al 35, al 38, perdón. Dice, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en las que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os sacaré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Yahweh el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de su peregrinación los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy. No te prestes atención ahorita cuando leíste el texto, pero ese texto habla, sobre el advenimiento del Mesías. Quien cumple esa profecía es el Mesías. Quien trae a los judíos de la diáspora es el Mesías. Que habla Tesalonicenses capítulo 1, verso 14. El pacto con las dos casas, es el Mesías quien lo va a hacer ese pacto. Quien va a traer, que el Tesalonicenses habla muy claro, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar siempre con el Señor, para que donde Él esté también nosotros estemos. Así que habla el texto. Hay esa profecía de las dos casas, ahí está hablando de Israel y Judá. Israel es que está en la diáspora, cuando el texto de los Nevi'im, de los profetas, hace referencia a Israel, hace referencia a las 10 tribus que fueron dispersas, que nadie sabe dónde está. Israel, el concepto Israel, que hace referencia a esas 10 tribus, nadie sabe dónde está. Ni en el primer siglo, que lo único que quedó de ellos fue los samaritanos y los... Sí, pero disculpa, estamos esperando la pregunta. Sí. Te toca una pregunta. No. Él, lo que está sucediendo, déjame decirte, él no entendió mi pregunta. No, yo te estaba... Y él la está explicando ahora. Sí, porque no presté atención ahorita con el texto. Él está corrigiendo su respuesta a mi pregunta. Perfecto. Sobre el texto ahora que tú le estás contestando la pregunta que él te hizo. Sí, porque leyó el texto, un texto mesiánico de una restauración de todo el pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, de las 12. Ok. El pacto es para dos casas, las dos casas. Ahí no se puede hacer referencia a Israel solamente. No puede hacer referencia al Israel que está ahora mismo, ¿verdad? En Israel, ¿verdad? El que está en Israel ahora mismo, lo que son los judíos. Él no puede hacer esa referencia de esa profecía, porque esa profecía no es para ellos, para establecerse como Estado, porque él quiso tomar el texto de excusa para decir que ahora mismo los judíos, ¿verdad?, que están allá, los judíos que ellos son los que de ellos salen los rabinos certificados, los rabinos certificados salen de ellos, y hoy en día lo que se conoce gracias a ellos, todo lo que conocemos como Torah, es gracias a ellos, porque ellos le dieron aceptaciones a no judíos, ¿verdad?, que fueron conversos al judaísmo, y esos conversos al judaísmo fueron los que lo enseñaron a la diáspora
a lo que nosotros conocemos hoy como Torá, interpretación bíblica, reglas de interpretación, literatura judía, Talmud, Biná, todo lo que tenga que ver con sabiduría. Ay, esto se está quemando, señores. Sí. Perdón, esto se está quemando, señores. Aquí hubo un para atrás y un para adelante y un para adelante y para atrás, pero como el moderador que está aquí es permisivo, ya él le contestó y ya el Nazareno había refutado. O sea que ahora vamos. No, espérate, pues él dijo ahora otro argumento. O sea, ahora yo tengo que refutar lo que él acaba de decir. Porque yo refuté la falta de. Tú refutaste el no. Pero tengo que refutarle más allá. Perfecto. Refuta eso. Ok, él habla de que esto es el Mesías que lo va a cumplir. Que como él cree que Cristo es el Mesías, yo entonces voy a proceder a la palabra de él en Lucas, cuando él dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que entonces que su destrucción ha llegado. Lucas 21:20, ¿verdad? Que habla de la destrucción del templo. Por ende, ya sabiendo que hablando de eso, me voy a ir al 24, que es donde está parte de nuestro punto. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Caerán a filo de espada y serán llevados a esclavitud. Cautivo es lo mismo que esclavitud, ¿verdad? A todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, o sea, profanada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando se cumple el tiempo de los gentiles, usted puede leer todo más detenidamente, pero yo voy al punto donde dice en el 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. O sea, hasta que venga Cristo, ¿verdad? Nosotros lo que tendremos es gentiles en la tierra de Israel. Entonces, cuando yo veo en Ezequiel 37, me dice claramente que en el 21 dice, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, los cuales fueron, y los recogeré, perdón, desde el 19. Dice, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros. Aquí están las dos casas. Dice, y los pondré en un palo, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán divididos en dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces, aquí tenemos que la entrada de Israel son las 12 tribus. No de que primero Judá, Benjamín y Leví, como ellos dicen. Y que después, no sé, tiempo después viene un Mesías y recoge a todo. Eso no existe en las Escrituras. Por eso, en Isaías 66, te vuelas el mismo hecho de que unos versículos más para adelante, tú leíste Isaías 66:8, que la nación nació. Bueno, es así que nace. Por eso dice que los hará una sola nación y no serán más divididos. Porque en el 15 dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego. Aquí espera explicar cómo va a ser. Y su carro como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Un minuto más para la respuesta, porque tenemos que avanzar. Sí, entonces, aquí nos está hablando de cómo va a ser tomado Israel. Esto no tampoco es un texto que te ayuda. Bueno, señores, perfectamente. Ya tenemos dos preguntas. Vamos con la última pregunta de cada uno y le toca a Ben David. No, yo voy a hablar sobre Génesis capítulo 15. Ya tu pregunta, se agotaron tus preguntas. Sí, no, yo voy a hablar sobre esto. Porque si no tomamos el texto, ¿verdad? Dame un segundo. NASA, ¿usted tiene otra pregunta en Q? Sí. ¿Tú no tienes más preguntas, Ben David? No. Pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a permitirle a NASA su pregunta, tú se la contestas y después nos vamos al fuego cruzado para que tú puedas hablar de eso que tú quieras hablar. Okay, perfecto. Nos fuimos entonces. Arranca con su pregunta, NASA. Ok. Déjame ver cuál de los puntos que tú traiste refuto. Bien. Yo te voy a tener un chuchazo ya. En Deuteronomio capítulo 28, en cariño, ¿verdad? Nos dice, nos da un perfil, y yo quiero que tú me digas cuándo los que tú dices han cumplido con este perfil. Porque dice que estas maldiciones, en el versículo 46, serán señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. O sea, serían cosas que serían evidentes para siempre. No vemos a Israel siendo levantados de esta manera. Entonces,
yo te voy a dar un perfil y yo creo que tú me digas, mira cómo se cumple, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en el 48, que dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Yahweh contra ti, con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. 1. Número 2, el extranjero que estará encima de ti, en medio de ti, se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Ten en cuenta que ellos son banqueros. Ok. Vemos que dice, Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. ¿Verdad? Esa es otra. Tenemos, por ejemplo, 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Eso sería algo evidente incluso en nuestros días, ¿verdad? Teniendo eso en cuenta, y con esta cierro, ¿verdad? Bueno, con esta y otra, ¿verdad? Dice, y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. ¿Verdad? Eso, sumado a el perfil del pueblo que vuelve a Israel, que está en Sofonías, capítulo 3, versículos 10 y 12, dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía, me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Etiopía está en África, ¿verdad? Dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Yahweh. Quiere decir que en la restauración un pueblo humilde y pobre, y los que tú dices que son el verdadero pueblo de Israel, son la gente más rica y poderosa de toda la tierra. Adelante. Ese es el fruto del cumplimiento de la Torah, la riqueza, no la pobreza. La riqueza, la Torah habla de riqueza para el que cumple la Torah, bendición para el que cumple la Torah. Pobreza es un sinónimo de maldición. El que cumple Torah será cabeza y no será cola. El que cumple Torah, ¿verdad? Todos los textos que están ahí proféticos que hacen referencia al que cumple Torah es un sinónimo de bendición. Vuelves y toma los textos del Antiguo Testamento, como tomaste ahorita, el Génesis capítulo 15, para hablar de los 400 años. No sé si no ha leído el mismo texto de Éxodo capítulo 12, verso 40, donde habla del cumplimiento de lo que tú estás diciendo, que eso lo está poniendo a los africanos. Éxodo 40 habla y dice claro el texto que estos hebreos duraron 430 años de esclavitud. ¿Por qué dice 430 años? No dice eso. Vamos a ver qué dice el texto. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Dice claramente, salieron de la tierra de Egipto. En el momento que se levantó Moisés como libertador, en ese momento se cumplieron los 400 años de esclavitud. Se fue el tiempo de los 400 años que establece el Génesis capítulo 15, verso 13. Es decir, que el tiempo aproximado en estos años son los que mantuvieron los israelitas en esclavitud. El texto mismo lo dice. Del Génesis 15 hace referencia al mismo 430 años. Y hace referencia específicamente ahí. 400 años. Y en el proceso de liberación duraron 30 años. Cuando se empezó a manifestar, dice el mismo texto. Dice que los ejércitos de Jehová, dice claro el texto, el 40, y la hueste de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahí fue cuando Moisés empezó a manifestar su poder, el Eterno, a través de Moisés con las plagas. Pero duraron los 400 años de esclavitud que tú haces referencia. No. Y entonces, ¿qué no dice eso. Primero que nada dice... Nos fuimos con el fuego cruzado ahora. Primero que nada, ahí está diciendo, habitaron. 10 minutos de fuego cruzado. Y ellos tenían habitado. No dice de esclavitud. ¿Qué dice? Dice habitaron. ¿Dónde dice esclavitud? Búscame la palabra esclavitud en el versículo 40 o 41 o 42. Pero que en la parte histórica, ¿qué es lo que dice? ¿Que habitaron cómo? No, habitaron. Por ejemplo, cuando estaba José, ellos no eran esclavos.
Cuando estaban, dice que fueron fortalecidos, aumentados y multiplicados, o sea. Y después de que ¿cuál fue el otro faraón que llegó y lo esclavizó? Dice el mismo texto, claro, que no conocía. Sí, llegó otro faraón tiempo después, pero ya teníamos tiempo que ellos no eran esclavos. Ese faraón, el que inicia la esclavitud. Y tú sabes que desmonta eso. Lo desmonta precisamente. El texto de la Septuaginta dice 430 años. Así como dice el Pentateuco samaritano, 430. Perdón, lo dije mal. La Septuaginta, el Pentateuco samaritano y Pablo, en Gálatas 3:17, como te leí, dicen que el tiempo de los que los israelitas estuvieron en Egipto más los patriarcas en Canaán. Por eso dice que la promesa a Abraham, 430 años después que viene la ley, no lo invalida ni la abroga. O sea, que quiere decir, desde Abraham hasta el Sinaí, hasta la liberación de Egipto, hay 430 años. Entonces, por eso es que hay una dicotomía ahí. Y cuando tú le preguntas a cualquier persona que verdaderamente ha estudiado, incluso de tu rama, esto te va a decir, aquí no hay 400 años. Y por eso le buscan uno de aquí para allá. Ismael esclavizó a Isaac, etcétera, etcétera. Un reguero de disparate. Lee Gálatas capítulo 3, verso 16. Vamos a ver qué dice Gálatas. Bueno, señor, esto está buenísimo. Esto está buenísimo. Capítulo 3, verso 16. Adelante. Se te prendió esto. Gálatas 3, 16 dice: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ¿verdad? La ley que vino 430 años después, o sea, después de la promesa de Abraham, viene la ley 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Y a qué promesa se está refiriendo Pablo? ¿A qué promesa? A la promesa de Abraham. El 16 lo dice. Y el texto que tú leíste, ahí hace referencia de la promesa que el Eterno le está dando a Abraham. Por eso. En Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Sí. Ahí está. Y verso 13 en adelante. Sí. Todo eso es la promesa que el Eterno le está. ¿Y dónde se cumple? Dice Pablo. Desde Génesis 15, 13. ¿Y dónde se cumple? Dice Pablo. Dice que se cumple ahí con Moisés. No dice eso. Léelo de nuevo. Sencillo, yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ¿verdad? Está hablando desde ahí. La ley que vino 430 años después. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Sigue. ¿Después de qué? Pero sigue, después de la promesa. Ok. No lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, desde Génesis 15 hasta el Sinaí es que hay 430 años. No desde que José o Jacob bajó. Porque los 30 años hace referencia en ese trayecto hasta llegar al Sinaí. Ok, ya entiendo. Lo que tú estás diciendo entonces, que de Abraham a Jacob bajar a Egipto pasaron 30 años, fue. No, Abraham no, está hablando de Moisés y el Sinaí. No, aquí me está hablando de la promesa dada a Abraham. Entonces la promesa se dio aquí, 430 años después. Es que ellos salen de Egipto. Es que Pablo está especificando, claro, esas promesas, ¿quiénes fueron? Yo no Pablo está, Gálatas capítulo 3, verso 16, está especificándose claramente que esas promesas se cumplieron ahí con ellos. Aquí está hablando de darle la promesa a Abraham y 430 años después se cumple con Israel. ¿Y entonces ¿cómo entonces tú quieres tomar sencillo, esa parte sencillo que de Gálatas que dice que se cumplió con Israel y tú quieres cumplirla déjame con ver, otra nación? porque un hombre tan inteligente no está entendiendo esto. Me preocupa el que no lo es. Si tú tienes que se le da la promesa a Abraham, aquí inicia nuestro reloj profético. Empieza el conteo de los 430 años. ¿Cuánto tiempo pasó de Abraham a Isaac? A que murió Isaac. Más o menos. Tira ahí. Abraham a Isaac. ¿Cuánto vivió Abraham? Ciento y pico de años. Sí, ciento y pico de años. Sí. Vamos a sumarlo así. O vamos a poner. Pon tú 120. Pon 120. ¿A qué edad tuvo a cosa? A los 100 años. A los 100 años, ¿verdad? Isaac. Tenemos 100 años. ¿Isaac cuándo tuvo 25. A Jacob? ¿Cuándo? A Isaac le dio. Más o menos. Vamos a ponerle 100 años si tú quieres. O 50 años. 80 años. Vamos a ponerle. No, tiene que ser menos. Porque recuérdate que él tuvo 40. A los 40 fue que se casó. Sí, por Entonces, eso. a partir de ahí tú le puedes poner 60. Vamos a ponerle 60. Duró ahí, ¿verdad? 60 años. ¿Ya van cuánto?
160. Más o menos, ¿verdad? Ok. 160. Y ahora Jacob nace. ¿A los cuántos años que él entra a Egipto con su familia? Más o menos como los 75 años. Y 25 años después, ahí donde no, parte la iniciación de los 400 años. Sí. Él había dicho que pocos y malos han sido mis años. Él tuvo como 100 años, algo así. Pero bueno, está bien. Vamos a ponerle 75, no hay problema. ¿Cuántos años van que hemos contado hasta ahora? Desde Abraham. 160, 75, 230 años. Ok, 230 años. Entonces ahora es que, como Jacob ahora es que está entrando con su familia, ahora es que tenemos que contar, porque según él fue tan pronto, ellos entraron a Egipto, ellos fueron esclavos. No, desde que Abraham entró a Egipto. Es que Abraham, no dice que Abraham entró a Egipto. Está diciendo, mira, lo que dice Génesis. Capítulo 12, verso 4. Pero espérate, Génesis 15:13, brother. Sí. Lo que dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y oprimida 400 años. ¿Pero la descendencia de quién? De Abraham. De Abraham. ¿Y cuáles son los descendientes de Abraham? Lo que entraron con Jacob. Isaac y Jacob. No. ¿Y su descendiente? No. Ten por cierto que tu descendencia será esclava allí 400 años. ¿Cuándo Isaac fue esclavo? En Egipto. Su descendiente. No. Tú mencionaste Isaac. Su descendiente. Pero tú mencionaste que Isaac. Por eso, yo estoy empezando mi reloj cuando la Biblia me dice que inició la esclavitud con sus descendientes, con los descendientes de Isaac. Tú lo quieres iniciar, no sé cuándo, a la entrada de Egipto, pero no podemos tener 400 años. Yo no sé si tú no te estás dando los cálculos en la cabeza. No, se toma del momento que en Génesis capítulo 12, verso 4, desde que Abraham entra a Egipto. No, eso no es lo que dice. Lo que dice la profecía es, ten por cierto que tu descendencia, a ver si tú me entiendes. Recuerden que me metí en eso, creía que era un video, pero recuerden que Abraham entró a Egipto antes que Isaac. Okay, mira qué es lo que dice el texto. Vuelve a leerlo yo lo dije de memoria, pero lo voy a leer. Este debate está buenísimo, señores. Génesis 15:13 dice lo siguiente. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia es Abraham. O la descendencia de Abraham. La descendencia. Ok. Ten por cierto que tu descendencia morará, ¿qué dice? Morará en tierra ajena y será esclava allí. Fíjate lo que dice. Y será oprimida 400 años. Entonces la esclavitud y la opresión no inicia hasta que José y toda esa generación muere. O sea que el reloj de los 400 años tiene que empezar cuando inicia la esclavitud con este faraón que no conocía a José. Si tú lo quieres encontrar antes, tú sabes que eso es buscarle la quinta pata al gato. Sin embargo, en mi propuesta, yo no tengo que hacer eso. Desde que inició la esclavitud hasta que se terminó, hay exactamente 400 años. No solamente eso, sino que a eso le sumamos que Deuteronomio 28, cuando lo que te dije, que me buscara el perfil, que no me diste cuando ellos fueron esclavos, así, como dice aquí, servirá por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed. Los esclavos aquí tuvieron hambre y sed, sí. Dice, y con desnudez y con falta de todas las cosas, ellos estuvieron en esa misma condición, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Desnudo y yugo de hierro, sirviendo en cuero, ¿verdad? Para los dominicanos, sirviendo en cuero, con un yugo de hierro. No fue así que sirvieron. 400 años ahí tú tienes de esclavitud. Ellos terminan sirviendo así, terminan siendo hasta el día de hoy cola y no cabeza, ¿verdad? Fueron heridos con la úlcera de Egipto cuando la viruela, tú averiguas, tiene esta misma condición que dice tumores, sana, comezón, ¿verdad? ¿Y tú sabes qué? Tiene su origen en Egipto. La viruela, su aparición más temprana es en Egipto. Y se puede ver en una momia de un faraón. Bueno, perdón, señoras y señores, vamos a hacer una cosa. Interesantísimo, muy buena la exposición de Nazareno, muy buena la exposición de Ben David. Vamos a tomarnos ahora mismo 5 minutos, 4 minutos, hemos dicho, 2 minutos para que Ben David dé su exposición final y resuma todo y diga por qué no. Y como conclusión, y 2 minutos, porque ya estamos tarde, ya tenemos que cerrar, y 2 minutos para que cierre Nazareno con su conclusión y diga por qué sí, y se queden las dos. Acuérdense que esto es un debate donde no estamos buscando un ganador, sino exponer las dos posturas para que usted que está ahí aprenda
y decida irse por la que usted crea. Usted abajo puede poner ahí, Ben David mató al Nazareno, Nazareno mató a Ben David, como usted quiera, pero aquí vamos a ponerle las dos caras de la moneda. Así es que vamos a arrancar en esta, como empezó el Nazareno, vamos a dejar que culmine Ben David. Así que Nazareno porque sí y Ben David porque no. Primero Nazareno. Ok, nosotros tenemos, ¿verdad?, que el checklist que nosotros debemos tener del verdadero Israel, según la profecía, es que serán llevados a esclavitud, como vemos en Deuteronomio 28, como vemos en Jeremías, Isaías, etcétera, etcétera, en Génesis 15:13, ¿verdad?, que serían esclavos por 400 años, como dice Génesis 15:13, como así mismo también los negros y los indígenas fueron esclavos, ¿verdad?, por 400 años. Un pueblo pobre y oprimido, según nos dice aquí, ¿verdad?, que serían cabeza y no cola, y que las naciones les prestarían a ellos y ellos no prestarían para atrás, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos viviendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Lo que usted está viviendo hasta el día de hoy, hermano mío. Dice también la Biblia que no serían llamados Israel, como yo leí en Oseas capítulo 1, que dice que en el lugar donde le fue dicho, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, son hijos del Dios viviente. Nosotros estamos arrancando a predicar esto para que se sepa, ¿verdad? No solamente eso, sino que en la Biblia vemos que Israel era de piel oscura, ¿verdad? Para que se vayan desmontando a un David. El rubio de Nazareno. Sí, toda esa cosa. Rubio de Galilea. Sí. Entonces tenemos, por ejemplo, y rubio es rojizo, no quiere decir rubio. Y cuando vemos el rojizo, que Josefo lo compara a la tierra, ¿verdad? Y tenemos que serían oprimidos por muchas naciones. Este mismo grupo que nosotros estamos hablando, por ejemplo, los negros en África, que eran estos judíos que no son los mismos africanos, son personas distintas, ¿verdad? Porque los africanos fueron los que esclavizaron a esta gente y se lo vendieron a los europeos, ¿verdad? Pero estos grupos fueron esclavos por los árabes en la esclavitud subsahariana, ¿verdad? Fueron esclavos en Europa, fueron esclavos aquí, fueron esclavos en Asia, así como dice el Salmo 83, que harían complot contra sus protegidos para que no fueran más nación. Usted lo puede leer con calma, ese pasaje. Salmo 83, ¿verdad? Y por último, dice que serían como las estrellas del mar, que no se pueden medir y contar. En las estadísticas de los judíos, lo que se conocen como judíos actualmente, ¿verdad?, son unos 14 millones, algo así, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que nos dice que serían incontables. Tiempo. Déjame terminar con esto. Pretenda usted contar a los negros y a los indígenas, a los descendientes, que hoy en día serían los latinos, ¿verdad? Pretenda contar a esa gente. Bueno, esa fue la conclusión de Nazareno. Ya usted sabe, cuente a los indígenas, los que todavía viven por ahí, los descendientes, para ver si usted llega a la conclusión de Nazareno. Ahora le damos inicio al reloj con el señor Ben David. Lo que él quiere tratar de decir, que estas personas, ¿verdad?, que en el 1940 y el 48, la ONU los reconoció como Estado de Israel, los reconocieron, ¿verdad?, como nación. Esas personas no son los verdaderos. Y que los que están en la diáspora sí son los verdaderos. Estas personas resistieron a Babilonia, resistieron a Persia, resistieron a Grecia, resistieron a Roma, resistieron la Santa Inquisición, resistieron los árabes, resistieron los rusos, resistieron los nazis. Y hoy en día siguen resistiendo el mundo entero. Y esta gente mantuvieron su cultura. Vuelvo y lo repito. Santa Inquisición. Usted no se imagina toda la tortura que tuvieron esas personas. Los nazis con Hitler. Usted no se imagina todos los experimentos que hicieron con esa gente. Y mantuvieron su identidad como Estado de Israel. O como judío. No como Estado de Israel, sino como judío. Conocedor de un Dios eterno. Conocedor de las Escrituras. Conocedor que fueron salidos de Egipto. De esclavitud. 430 años, y que Dios se les reveló a ellos, y que a través del tiempo, por sus desobediencias, fueron dispersos a las naciones. Hay una nomenclatura 30 segundos que está trayendo Nazareno, que habla acerca de la referencia de los israelitas, de los que fueron dispersos por Babilonia, y los que están hoy en día en la casa de Israel, que son cosas diferentes.
estas personas se enfrentaron a todas estas naciones, pero mantuvieron su identidad. Qué ironía que esas personas que él dice que son los verdaderos israelitas, que fueron colonizados y dispersados a todo el mundo, no saben ni quién es Jehová. No saben ni quién es Yahvé. No saben lo que es un mandamiento. Tiempo. Pero son cosas que caen de la mata. Bueno, señores, cámara 4 aquí, mi gente. Oye, espérate, no salga milanés. De verdad que esto estuvo para chuparse los dedos. Aprendí mucho con Nazareno, con Ben David. Esto merece más detenido otro enfrentamiento en otra ocasión porque tenemos el tiempo encima. Pero qué bueno que se comportaron a la altura. Dios bendiga a Nazareno. Dios bendiga. Felicidades a Ben David. Dios te bendiga. Muy buen debate. Buenos argumentos. Prepárenlo con más sopita ahora para que lo traigamos nuevamente la parte 2 y con más tiempo, 2 horas, dándonos candela, verso por verso, porque de verdad que lo que dice Nazareno en cierta parte tiene suspicacia de algún poquito de razón, pero lo que me dice Ben David también, esa gente no abandona su cultura. Y bueno, yo soy el juez, simplemente soy el árbitro, perdón, no el juez, el árbitro. Yo estoy aquí para solamente presentarles estos dos guerreros. Así que, cámara 4, nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga, somos siempre fuertes. Abajo Maduro, arriba Venezuela. Dios bendiga. Todos somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de ahí. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. Dios mío, siento a papi.